Me da gusto poder saludarles nuevamente. Esta noche vamos a meditar un fragmento de la palabra de nuestro Dios en uno de los salmos más conocidos, tal vez uno de los salmos que más se repite en algún momento de necesidad y un salmo lleno de esperanza. Y aunque el salmo es relativamente mayor, tomaremos un fragmento para meditar en él de gran importancia en la vida espiritual, financiera y vamos a decir que de estabilidad humanamente hablando. El Salmo 23 es uno de los salmos que más auge tiene en conocimiento, pero también en enseñanza. El salmista empieza diciendo en el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una declaración inmensa dividida en dos segmentos contenidos en un mismo verso. El Señor es mi pastor, en algún momento lo hemos analizado juntos, hemos mencionado parámetros que se contemplan, pero esta noche quisiera tomar la segunda parte de la expresión nada me faltará. Y es que, mis estimados, cuando el salmista de alguna manera escribe esto para nosotros como una inspiración divina, es una parte del versículo en el que él va a analizar algo material y quiere compartirnoslo. Esta expresión de nada me faltará en el verso 1 se apoya en el verso 2 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y es que en más de una ocasión hemos mencionado que estando en este mundo, principalmente en el estado donde vivimos, en esta parte del continente, ver pasto es algo muy común y frecuente. Ver ríos, aunque ahora en su mayoría están contaminados, aún así tenemos existencia de los mismos. Pero el salmista lo escribe en un lugar absolutamente desértico. Y él pensaba, imaginaba y tenía la seguridad de que a pesar de vivir en un lugar muy desértico, Dios podía proveer alimento. Y mis estimados, el salmista en esta declaración, lo que quiere dejarle a usted y a mí y lo que quiero compartir esta noche con usted, es que el Señor suplirá todas las necesidades materiales. El gran problema de los seres humanos que vivimos en la actualidad, con lo cual nos estamos enfrentando, y es una realidad, es que vivimos afanados, vivimos preocupados, vivimos angustiados, algunos ya vivimos desesperados. Súmele a la desesperación el estrés por el aspecto material. Y esta situación es una situación que cada día se vuelve más complicada. Incluso algunos de nosotros debemos reconocer que nos estamos volviendo adictos al estrés, a sentirnos desesperados, a sentirnos angustiados, preocupados o afanados. Incluso a veces cuando no nos preocupamos, nos espantamos. O cuando no nos desesperamos, notamos el día raro. Mis estimados, hemos convivido tanto con el estrés que ahora es algo normal. Sin embargo, esto, mis estimados, nos hace vivir prácticamente al borde del caos, al borde de la desesperación. Si le preguntara a usted cuántos problemas se enfrentó esta semana, no sé qué tan grande sería su lista. Si usted le pregunta a la persona que tiene más cercana, oye, ¿cuántos problemas tuviste esta semana? No sé qué tan grande sería esa otra lista. Pero sí sé que en algún momento de nuestra vida, a veces nos hundimos en la tragedia. Hay personas que de tantos problemas que tenemos en la cabeza y de manera física, se ven en la necesidad de recurrir a narcóticos, por ejemplo, para poder dormir, porque ya no pueden conciliar el sueño y entonces necesitan de alguna pastilla, algún narcótico para poder dormir, siendo que de manera natural nuestro cuerpo pide y disfruta también el descanso. Con esto, mis estimados, quiero dar un parámetro. Mire, en el año 2015, un Centro Nacional de Salud, aquí con nuestros vecinos del norte,
mencionó que en ese año, bueno, el año anterior, perdón, 1 millón de personas sufrieron ataques al corazón derivados de tanta preocupación. De ese millón que sufrieron paros cardíacos o ataques al corazón, 450,000 personas sí murieron finalmente. La pregunta entonces sería, ¿por qué el ser humano vive así? Eh, Hay un fragmento en el Espíritu de Profecía que dice literalmente, al ser humano se le ha olvidado que el mismo que alimentó a las 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, suplirá las necesidades de sus hijos. Y es que, mis estimados, si yo le pregunto, ¿qué necesidades tiene usted? Creo que su lista sería tan grande como la mía. Si nos preguntamos qué nos preocupa, tal vez su lista que tiene en mente sea igual a la mía y pueda ser semejante a la de las personas que nos rodean. Pero esta noche, mis estimados, el salmista nos dice, mira, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Pero volvería a lo mismo, mis estimados. A veces se nos olvida que el mismo que alimentó a 5,000 personas, sin contar a niños y mujeres, solamente con 5 panes y 2 pececillos, es el mismo que puede suplir nuestras necesidades hoy. Marcos 6:34 dice, y Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús los mira. Es una multitud que no tiene quien los guíe. Él siente compasión y entonces les enseña. Estaba enseñándoles, dice Lucas 9:12, cuando de momento el día comenzó a declinar. Entonces vinieron los 12 a Jesús, los 12 discípulos, y le dijeron, oye Jesús, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, se hospeden y encuentren alimentos, porque aquí en donde estamos es un desierto. Pareciera ser que estos 12 discípulos, mis estimados, eran más atentos que Jesús. Estaban en un desierto, era muchísima gente, necesitaban hospedaje y necesitaban comida. Alguien retóricamente pudiera pensar y preguntar, ¿acaso Jesús no se daba cuenta? Pero fíjense, mis estimados, que a veces cuando las cosas parecen caóticas, también hay lecciones que debemos aprender y hay lecciones que Dios permite suceden para que aprendamos. Ya le había enseñado a esa multitud, ahora tenía que instruir a los discípulos. Según el relato de Mateo 14:16, Jesús les responde de una manera tajante y puntual. Jesús les dijo, dice el verso 16, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Un desafío que estaba a la puerta. Los discípulos pudieron haberse indignado. A ver, Jesús, nosotros te venimos a ver porque hay un problema y te estamos proponiendo una solución. Déjalos ir para que en el campo y las aldeas se encuentren hospedaje y comida. Pero la respuesta de Jesús es muy puntual. Denles ustedes de comer. Piense por un momento que usted es uno de los discípulos. ¿Cómo les daría de comer a esas personas si ya se está ocultando el sol? Súmele a eso que usted no tiene dinero. Sume todavía que no había ningún local de alimentos o panadería cercano. Y aun si hubiera, ¿qué panadería tendría 5,000 panes para los varones, más los hijos y las esposas que se encontraban allí? Ahora bien, si la panadería tuviera toda esa capacidad, piense, ¿cómo usted trasladaría todo ese alimento para las personas? Sin duda alguna, creo que era un desafío lo que Jesús le estaba pidiendo a los discípulos. El verso 16 es puntual, denles ustedes de comer. Felipe se aventura y le responde a Jesús, Juan 6:7 lo dice. Felipe respondió, 200 denarios de pan
no bastarían para que cada uno de ellos pueda tomar un poco. La respuesta de Felipe, mis estimados, es una visión rápida, pero corta. Felipe estaba contestando como humanamente usted y yo también podríamos contestar. Oye, Jesús, aunque tuviéramos mucho dinero, no va a alcanzar para alimentar a tantas personas. Yo quisiera que usted pudiera hacer una imaginación. ¿Cuánto dinero se lleva hoy en día para alimentar a 200 o 300 personas en una fiesta, por ejemplo? Ahora imagínese alimentar a 5,000 gentes. ¿Cuánto usted requeriría? Por eso Felipe le dice, mira, aunque tuviéramos mucho dinero, no va a alcanzar. En ese momento se puso a hacer prácticamente cuentas. Felipe da una respuesta de análisis. Es una respuesta rápida y de visión humana, pero le analizó un poco porque dijo, ok, con tanto dinero no alcanza, necesitamos más. Y él hizo un cálculo. Sin embargo, mis estimados, en ese análisis, Felipe dice, no, es que este gasto va más allá del presupuesto que pudiéramos manejar. Y mis estimados, esta es nuestra naturaleza cuando no estamos en sintonía con el Señor. Hoy en día usted puede tener un gran problema y entonces tal vez Dios le dé una respuesta a usted, pero lógica no va a sonar. Por eso muchas veces como seres humanos nos equivocamos, porque le pedimos ayuda a Dios, le pedimos orientación y le pedimos respuestas. Él nos las da, pero parecen ilógicas, y entonces decidimos confiar más en nuestra lógica humana. Este es el ejemplo que Felipe está mostrando en esta problemática. Sin embargo, mis estimados, ¿cuántas veces yo le preguntaría, nos ha pasado como a Felipe? Leemos la Biblia, por ejemplo, vamos a la iglesia, pero nos cuesta confiar en Dios. Confiamos poco o a veces ni siquiera confiamos. Ya ni pregunto si no leemos la Biblia y no vamos a la iglesia. Cuando nosotros vamos a la iglesia, es para ver un poco más allá, para que usted pueda aprender, para que yo pueda aprender y ver un poco más allá. Hoy en día usted y yo estamos en un camino hacia la Canaán celestial, pero a veces nuestros pies, nuestro pensamiento y nuestras manos tienen esa duda, vacilan por falta de fe. A veces decimos, es que no voy a la iglesia porque no hay dinero, tengo que ir a trabajar. En algún momento no leemos la Biblia porque no hay tiempo, no nos alcanza. A veces leemos la Biblia y vemos una solución a nuestros problemas y decimos, no, es que la gente no está haciendo lo que dice la Biblia y le va mejor. O tal vez yo no he visto que alguien lo haga así para que le vaya bien. En algún momento pudiéramos tener expresiones, no, es que siempre ha sido así. La Biblia está fuera de tiempo, la gente hoy en día se comporta así y desde hace siglos ha sido así. O además pudiéramos pensar y decir, no, es que no creo que funcione el método bíblico, por ejemplo. Mis estimados, ese es el mayor desafío de nosotros como seres humanos. Los otros 11 no se menciona que hayan dado una respuesta. Felipe lanzó una respuesta corta, en visión, pero rápida. Jesús quería enseñarle a los discípulos a confiar en Dios. Cuando usted esté en medio de un problema, debe aprender a confiar en Dios. El salmista dijo, nada me faltará. Una absoluta confianza en Dios. Pero mis estimados, cuando nosotros volteamos la vista, en medio de este caos que hemos mencionado, de estrés, de ansiedad, depresión y todo lo demás, esta noche quiero que podamos voltear la vista a ese maravilloso mensaje de paz y esperanza que Jesús nos dio. Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida, no te preocupes por tu vida, no te preocupes por lo que tengas que comer o por lo que tengas que beber, ni por tu cuerpo, ni por cómo has de vestir. Dice el verso 26, mira las aves del cielo, que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en graneros, ni tienen despensa, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pregunta ahora, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mis estimados, si Dios cuida de las aves, puede cuidar también de nosotros. Si bien es cierto que no debemos sentarnos y solo estirar la mano y esperar la providencia de Dios porque nos ha dotado de inteligencia, de valor, de fuerza también, sí debiéramos tener en mente que Él provee para sus hijos. Muchas veces creemos que tenemos más fuerzas que Él y por eso nos aventuramos a tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Pero el salmista nos recuerda que cuando Dios es nuestro pastor, no falta nada. Y Jesús mismo en Mateo nos deja esta promesa. Si las aves no siembran ni ciegan y el Padre las alimenta, entonces yo lo traduciría, mis estimados, ¿cuánto más puede hacer por usted y por mí? Dice el verso 27. ¿Quién de vosotros, por mucho que se esfuerce, que se afane, que se esmere, podrá añadir a su estatura siquiera un codo? El verso 28. ¿Y por el vestido? ¿Por qué te preocupas? Dice el verso 28. Considera los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan y tampoco hilan. Verso 29. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mis estimados, la cantidad de oro que Salomón recibía anualmente, para que usted tenga una idea, llegaba a las 22 toneladas. Al año recibir 22 toneladas de oro. Eso está en Primera de Reyes 10. ¿Cuánto dinero tenía? Y no podía ser semejante a un lirio. Los escudos de los soldados, por ejemplo, de Salomón, eran de oro puro. Más o menos cada escudo pesaba 6,5 kilos. Eso también está en Primera de Reyes 10. ¿Se imagina un ejército que pelea con un escudo de 6,5 kilos de oro? Hoy en día el oro sigue siendo valioso. En los tiempos de Salomón nada era hecho de plata. Hoy usted y yo valoramos el costo de la plata. En aquel tiempo ni siquiera era apreciada la plata, porque el de valor era el oro. Pero mis estimados, dice el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se está quemando, Dios la viste así de hermosa, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, los que no conocen, los que están fuera del camino. Pero termina diciendo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Entonces, mis estimados, ¿cuál es la fórmula para que nada nos falte? Mateo 6:33 tiene esta fórmula. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez nos hemos acostumbrado al estrés, nos hemos acostumbrado a los problemas, a las aflicciones, a la desesperación. Pero si hay un problema del cual usted quisiera salir, si hay un problema que usted quisiera vencer, una necesidad que pudiera rebasar, mis estimados, esta noche la lección es esta. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. El salmista conocía esta declaración aun cuando no había sido escrita. Por eso, mis estimados, esta noche le felicito por tomarse ese tiempo para estar con nosotros. Le agradezco también por acompañarnos, pero lo invito a que el primer trabajo que tengamos cada mañana sea buscar a nuestro Dios. De ese modo, las necesidades serán cubiertas no a nuestro modo,
no a nuestra necesidad, sino de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga.